Amén, Padre Cristo, bendiciones a todos nuestros hermanos acá, amigos. Gracias a Dios se nos ha dado en esta noche el lugar de un intercambio de conversación de puntos doctrinales de la Biblia entre unicidad y Trinidad. Amén. Por ende, por acá está el hermano líder misionero, ¿cómo se llama, hermano? José Carlos, de la Iglesia Bautista Reformada, y el hermano Alex Cerrato, gloria a Dios. Entonces, todo se va a hacer decentemente, con orden, como hijos de Dios que somos. Amén, exponiendo la palabra desde nuestros puntos de vista, desde nuestros puntos doctrinales, según la palabra de Dios. Y después, cuando se vea este video entre nosotros, entonces sacaremos las conclusiones y profundizaremos en el tema, y sobre todo que Jesucristo sea glorificado. Amén. Sin más, le damos la entrada al hermano para que se presente. No, ven para que te presente. Hermano José, un saludo. Bueno, soy José Carlos Lugo, represento la Iglesia Bautista Reformada en Torriente. Soy un defensor de la doctrina ortodoxa cristiana y vengo a exponer la Trinidad plenamente, con mis propios esfuerzos, modestamente. Amén. Entonces, bueno, hermano Alex Cerrato, en lo que ya viene se acerca para hablar, debemos entender que la defensa va a ser a partir de Juan 1:1. Amén. No sé. Bueno, saludo a los presentes, Dios les bendiga, y a los que nos van a ver después. Saludo a José, Pedro, Michael, a los jovencitos, a los hermanos. Y pues ya saben, mi nombre es Alex Cerrato, soy colombiano y para mí es un placer estar aquí en Cuba y tener este diálogo doctrinal, porque es un diálogo doctrinal. Diálogo entre Trinidad, que defiende José, que es de la Iglesia Bautista Reformada, Trinitaria, y nosotros los apostólicos, que somos la Iglesia del Nombre. Es un diálogo amigable, espero que así sea, y que solamente sea de argumentos, más no que quedemos en enemistades, ¿no? Bueno, pues esperemos que el hermano Rigoberto, que es el pastor, el obispo presidente de aquí, de la obra aquí en Cuba, pues que nos ha ayudado y nos ha prestado aquí el auditorio y nos sirve de moderador, él va a editar o nos va a decir cómo va a ser el debate, cuánto tiempo vamos a tener y en qué consiste el tema del debate. Amén. Como bien decía el hermano Alex y el hermano José fueron claros. Entonces, el debate consiste a partir de Juan 1:1. Amén. Y ya como estábamos diciendo, va a haber 10 minutos de exposición de cada uno de los participantes, empezando con el hermano Alex. Amén. 10 minutos cada uno. Después 10 minutos cada uno de refutación a lo expresado del otro. Y un tiempo donde habrá 3 preguntas de cada uno de ellos. Ahora lo que quiero saber es si se hacen las 3 preguntas directa y completo o primero uno y después el otro. Una y una. Amén. Una y una. Un minuto para preguntar y 3 minutos para responder. Amén. Y después la contrarrefutación de la pregunta. No se puede, si José habla, yo no puedo intervenir. No. Si yo hablo, él no puede intervenir. No. Que tiene la misma condición. La misma condición. Y se debe responder conforme a la pregunta. Efectivamente. Si es sí, no y el tema. Y no dice el tema. Entonces, bueno, pues sin más, oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, amado, en esta noche, amado Dios, por este tiempo hermoso que nos va a permitir compartir uno con los otros, Dios mío, sobre un diálogo amistoso, Padre Santo, sobre puntos de vista de lo que creemos nosotros los seres humanos, Padre, sobre tu persona, Señor, sobre tu ser, Padre Santo. En el poderoso nombre de Jesucristo, te damos las gracias por este momento en esa noche, Señor. Amén y amén. Eso, bueno, damos lugar, hermano Alex, y se pone aquí. Bueno, Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio
era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquí consiste, o el debate, es mirar cuál de las dos posturas es la correcta, bíblicamente. La postura unicitaria dice que el Verbo que era Dios, se refiere Juan al único Dios existente, el Dios de los judíos, el Dios de Israel, el único Dios. No se refiere ni a otra persona divina, ni mucho menos a otro Dios. La doctrina de la Trinidad que defiende José es una doctrina que dice que Dios está formada o está formado por tres personas distintas, un Dios verdadero. Eso es lo que se define como Trinidad. La Trinidad ortodoxa. Un Dios en tres personas, que nunca son tres dioses. La doctrina de la unicidad, por lo contrario, dice que Dios es solo, único, y no hay otro además de él. No hay otro. Lo que dice la doctrina de la unicidad. No hay otro. Y con eso nosotros tenemos bases bíblicas para demostrar que Dios es uno y no hay otro además de él. Por ejemplo, cuando al Señor Jesús se le dice, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice que el escriba vino, y permítame decirlo así, vino a corregir algo que el Señor no quiso decir de la Shema. Porque recordemos que la Shema dice que Dios es uno, pero también nos aclara ese uno si es en unidad o es solo. La Shema en el verso 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Capítulo 4, versos 35 y 39 de Deuteronomio dice, oye, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro además de él. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios y no hay otro. Eso es lo que nosotros defendemos. Y el escriba viene y le dice al Señor, Maestro, ¿verdad has dicho? Que Dios es uno y no hay otro fuera de él o además de él. La palabra allí es plen, que significa además de él, o excepto o fuera de él, no hay otro. Ahora, en Juan 1:1 viene una confusión. Y la confusión radica en creer que Juan está explicando aquí que hay un Dios llamado el Verbo y un Dios llamado el Padre. Porque dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este primer Dios para la Trinidad es el Padre. Pero dice que el Verbo era Dios. La traducción literal del texto griego dice Theos gen logos, es decir, Dios era el Verbo. Theos gen logos. Dios era el Verbo. No dice hologos gen theos. El logos era Dios. No, dice Theos gen logos. Dios era el Verbo. Con eso nos aclara que este Dios, del cual habla la preposición o la segunda cláusula, es el mismo Dios de la cláusula 3. Ahora, si no creemos a eso, tenemos que creer al contexto, porque en el contexto próximo nos dice que, o nos está identificando quién es este Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros tenemos que aclarar algo, y es que solamente hay un hacedor, solamente hay un Dios, uno solo, el cual es el creador de todo. La Biblia nos dice en el Salmo 33, dice, por la palabra de Jehová fueron hechas todas las cosas, dice el salmista, por la palabra, el logos. Pero el logos, según lo que dice el salmista, el logos, palabra, ahí aparece en el texto griego del Salmo 33, aparece la palabra logos, por el logos de Jehová fueron hechas todas las cosas. Pero el salmista no recurre al logos como una persona diferente o distinta a Jehová. El salmista apela al logos diciendo que fue lo que Dios dijo, lo que Dios habló. Y eso es lo que nos dice
unos versos más adelante. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Es decir, para el salmista, el logo es lo que Dios habla, lo que Dios dice. Para los judíos o para los profetas, el logos es lo que Dios habla, lo que Dios dice. Si nosotros analizamos la palabra de los profetas, vemos que aparece también la palabra logos, al igual que en el griego, porque recordemos que verbo en el texto griego aparece hologos, el logos. Igualmente en los profetas y en los salmos, la palabra en griego para lo que Dios habla es logos. Dice aquí, capítulo 35 dice, vino a mí, del profeta Ezequiel, vino a mí logos de Jehová, es decir, la palabra de Jehová, diciendo, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Cuando la Biblia habla del logos de Dios, es lo que Dios dice, lo que Dios expresa, lo que Dios habla. Su logos nunca será otra persona divina. Volvemos a seguir leyendo lo que dice aquí el libro del profeta Ezequiel, capítulo 17. Dice, vino a mí el logos de Jehová diciendo, o sea, el logos de Dios es lo que él dice. Verso 3, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Para la Biblia o para los escritores bíblicos, el logos es lo que Dios habla. El logos es su pensamiento. El logos es lo que Dios dice. Nunca será otra persona divina. Por eso, Juan apela al logos como lo que Dios dijo. O apela al logos como lo que es el mismo Dios. Sigamos leyendo Juan capítulo 1. Dice allí, dice, por él fueron creadas todas las cosas. Por él fueron creadas todas las cosas. Y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de logos como el creador, como aquel que creó. ¿Cuál? Por eso dice, y Dios era el logos. Dice aquí, el primer texto, capítulo 1, verso 3, porque por él fueron hechas todas las cosas. Eso corresponde al Salmo 33. Por el logos de Jehová fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. El otro verso dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No se refiere a otra persona divina. En el Salmo 36, verso 9, dice, en quién estaba la vida, y quién era la vida o la luz de los hombres. El Salmo 36, 9 dice de esta manera, dice, ciertamente en ti está el manantial de la vida. 36, 9. Dice, porque en ti o contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos luz. ¿De quién está hablando el salmista? Está hablando de Yahvé o de Jehová. Todo esto está identificando que el logos es Dios, no era otro Dios. Dios es el logos. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. La Biblia dice que el mundo fue hecho por Yahvé o Jehová. Dice, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y dice el salmista, que Jehová es la luz. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Fue el que hizo todo. Él es el logos. Y dice que él es la luz y que venía al mundo. La Biblia nos dice en Isaías 33, 22, 35, 4, que aquel que es la luz venía al mundo a salvarnos. Sigue. Sí. José. Sí. Bueno. Entonces yo defiendo la postura trinitaria, una postura que defiende que Dios es uno en esencia y tres en persona. Jamás hemos dicho que Dios es tres dioses, ni compuesto por partes. O sea, el estudio hoy se va a centrar únicamente y exclusivamente en Juan 1:1. Por supuesto,
para entender al griego, cosa que yo no domino. Por eso tengo que recurrir a los maestros. ¿Por qué? Porque como dice Corintios, Dios ha dado dones a la iglesia, maestros capacitados para enseñar a otros. Bueno, en el verbo era con Dios. Pros, ton, teón. Pros implica una distinción de personal, una relación, una distinción relacional, cara a cara. Nunca ha sido una distinción de identidad, sino una distinción de comportamiento, una relación de no identidad, sino más bien de, perdóname, de relación. O sea, pros de relación. ¿Por qué el escritor no usó la palabra en vez de pros? Aquellos conocedores del griego lo pueden saber de qué estoy hablando. En sí es una distinción de identidad, no de relación. Por eso el escritor, sabiendo que estaba hablando, usa la palabra pros, diciendo esto es una relación de relación, una separación, pues estaba cara a cara. Aquellos que dominan el griego pueden saber que pros es cara a cara con Dios. Bueno, pero algo que es muy evidente y salta a la luz es que el salmista, el escritor, el evangelista empieza en el principio, en el verbo. ¡Wow! Eso me alumbra. ¿A dónde me repite el principio? Miren la estructura. ¿A qué se asemeja esto? A Génesis capítulo 1. En el principio era el verbo. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. O sea, ven esta relación. Si vemos un poco más adelante, en el pasaje dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el griego sería permíteme un momentico. Kaiteos en tologos. O sea, si está diciendo que este Dios era el mismo Dios, se hubiese usado un artículo antes, pero no. Está diciendo, este Dios que era con Dios, una relación cara a cara, es Dios en esencia. O sea, la misma esencia de Dios es la que comparte. Es el texto griego hablado, por supuesto. Pero cuando vayamos a la escritura que Juan utiliza, vamos al principio. O sea, el verbo participó en el comienzo, en la creación. Pero ¿por qué esto es importante? Vayamos a Génesis 1. Todo el mundo conoce Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si recordamos el salmo que defendió acá el pastor, Salmo 33, vamos al Salmo 33, por favor. Dice, de la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Juan usa la palabra verbo, usando un principio escritural de Génesis, diciendo, en el principio el verbo creó, como bien expuso muy bien el hermano, un poco más adelante, en los versículos 17 aproximadamente, versículo 7, y vio el testimonio, hubo un hombre enviado, la luz de las tinieblas resplandece, en esta vida la luz de los hombres, las tinieblas no resplandecen, las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Todas las cosas por él fueron hechas, el verbo. El sintagma nominal sujeto que está hablando es verbo, se mantiene verbo. Sin el verbo, por el verbo, todas las cosas fueron hechas. Pero ¿qué dice el Salmo 93? ¿Cuál es el medio que Jehová usó? La palabra. ¿Cómo es? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Es el mismo Dios, con una distinción personal, como hemos visto usando la palabra pros en el medio de oración. Pero el Hijo viene a ser Hijo cuando encarna en María. Por supuesto que no. ¿Cómo es posible que podamos entender lo que desde el principio ya el verbo era Hijo de Dios? Muy fácilmente, vayamos a Juan, capítulo 3, capítulo 17. Juan 17, vayamos ahí por favor. Juan 17. Capítulo, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú
al lado tuyo, una extinción. Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Cómo? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, se han revelado los tres estados de Cristo. El estado encarnado, el estado preencarnado, porque el verbo desde el principio estaba, y aquí el versículo 5 está hablando que el verbo gozaba de una vida muy antes de él haber encarnado como hombre, muy antes. Y fíjense la palabra que usa. Ahora pues glorifícame a tu lado, como aquella que tuve contigo de antemano. ¿Recuerdan la palabra con que se muestra al Hijo? Vamos al primer capítulo de Juan otra vez, hablando de que Juan es el unigénito. ¿Qué es unigénito? Bueno, muy fácil. Monogenes es la palabra usada en el griego. ¿Qué es mono? Uno. Genes, engendrado. El único engendrado. No siempre que se habla en la Biblia de padre se refiere de una manera ontológica o una manera filial, padre e hijo. Cuando Dios habla como padre del pueblo de Israel, es una relación paternal pactual. Pero cuando habla con su hijo, es una relación filial, una relación de hijo, una relación ontológica, un mismo ser. O sea, si vamos a Proverbios capítulo 8, Proverbios capítulo 8, Proverbios 8, a partir del versículo 12, dice: yo la sabiduría habito con la cordura. Brincamos para el 14, conmigo está el consejo y el buen juicio, por mí reinan los reyes y los príncipes, terminan su justicia. El 20, pero verdad de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene su rostro. Jehová me poseía en el principio, distinción, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. ¿Cómo eternamente tuviste el principado? Por supuesto, Juan capítulo 17, versículo 5, me está corroborando que desde el principio el Hijo, el Verbo, gozaba de una relación con el Padre. No es el mismo Dios. Si vamos al versículo 17, capítulo 5, está hablando de que él gozaba con una relación antes de la encarnación. ¿Qué relación gozaba él? Si él era el mismo Dios. ¿Cómo va a estar cara a cara si es el mismo Dios? Es imposible. Y, o sea, algunas personas dirán, ¿cómo es posible que Dios esté con Dios en una persona, delante de Dios, con cara a cara, pros? O sea, la Biblia muestra muy genuinamente de que el Verbo y Dios son dos personas dentro de una misma deidad coexistente. Esa es mi exposición de la palabra. Bueno, Juan, como hemos visto, dice usa el mismo uso de palabras que usa Génesis al principio, refiriéndose a que el Hijo estaba con Dios, con la palabra. Génesis capítulo 1, Dios a través de su palabra creó las cosas. Salmo 33, Dios usó su palabra para hablar, para crear las cosas. O sea, no creo que tenga nada que decir porque ya no tuve una preparación para esto. Ya creo que ya no tenemos nada. Bueno, entro a 10 minutos de refutación. Sí. Vale. ¿Ya? Bueno, José, yo le voy a decir en toda su argumentación los puntos antibíblicos, pero yo quisiera tomarme unos 3 minuticos para terminar o redondear mi postura. Miramos que Juan 1.1 comienza a identificar al Logos como Dios, y Dios era el Logos, Dios. Usted ha dicho que Dios está cara a cara con Dios. Eso es antibíblico, porque la Biblia dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Nunca la Biblia dice dos dioses. Mire que su postulado, Dios es uno en esencia y tres en personas, usted mismo lo refutó al decir que Dios está cara a cara con Dios. Tendría usted dos dioses, y eso no es bíblico de ninguna manera. No es bíblico. Yo hasta el momento no he encontrado dos. Usted me dice a mí que el Logos es Dios que estaba junto a Dios, pero en el Salmo 33, Ezequiel y los profetas dicen que el Logos es lo que Dios habla. Nunca dice que el Logos es otro Dios. O si lo dice, yo no lo he encontrado. Donde un profeta diga, el Logos es otro Dios que estaba con Dios. No lo hay, no existe.
Juan exclama y dice que el Logos es la luz verdadera. ¿Quién es la luz? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice que el Logos es aquel que hizo todas las cosas. ¿Quién es el Logos? Dios. ¿Quién es el que hizo todo? Jehová. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Juan dice que el Logos es aquel que hizo el mundo, que estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. Dice aquí, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. ¿Quién fue el que hizo el mundo? El Salmo 24. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él lo hizo, él lo fundó, él lo hizo. No dice que un Logos, Dios, hizo con Dios el mundo. Dice que Jehová, el cual es el Logos. Dice que es el que vino al mundo. El que dijo que vendría al mundo dice, dígale Isaías, dígale a ellos, dígale, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Dígales Isaías, de cielos de corazón apocado, esforzado no temáis, Dios mismo vendrá en persona y nos salvará. Eso fue el Logos. Eso fue, escríbelo. Escribe palabra de Jehová que vino a Jeremías, palabra de Jehová, Logos de Jehová que vino a Isaías, Logos de Jehová que vino a Ezequiel. Pero eso quedó ¿qué? Plasmado en un libro. Pero dice que venido el cumplimiento del tiempo, el Logos se hizo carne. Lo que Dios dijo, yo mismo que hablo. ¿Qué habla Dios? Logos, palabra. Yo mismo que hablo estaré, futuro, presente. 700 años después se cumplió. El Logos de Jehová, carne, o el Logos, que es Dios, carne vino a ser. Sí, Juan identifica a Logos como aquel que es el primero. Diciendo, este quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. ¿Quién es el primero? Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. Isaías 43:4 dice, vaya, dígales que él mismo, el primero, él mismo estaría con los postreros. Ese es el Logos que se hizo carne. Es lo que dice la Biblia. Juan mismo declara en el capítulo 19, capítulo 1, verso 19 al 23, que aquel que es el Logos es aquel que dijo Isaías que le prepararía camino. El Logos. Dice, cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Él dijo, confesó, no negó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién fue el profeta? ¿Quién fue Isaías? ¿Quién dijo que vendría Juan a preparar el camino? Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová. Endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. ¿Y quién es Jehová? El único Dios, Isaías 37:16. El único Dios es el Padre, Isaías 63:16, el cual es el mismo Redentor. Dice Isaías 63:16, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, pero no queda solamente con ser el Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre. Isaías 60:1 y 2, Reina Valera, versión antigua, dice allí, tinieblas cubrirán los cielos y oscuridad la tierra, mas sobre ti nacerá Jehová, Dios, y sobre ti será vista su gloria. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Logos. Conocerás que yo Jehová, ¿quién es Jehová? El Padre. Conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte Jacob. Jehová es el mismo Logos. Por eso Dios es el Logos. El Logos no es un Dios que está cara a cara con otro Dios. Juan en el capítulo 12, verso 39 al 41, Juan exclama allí y dice que Jesús, el cual es el Logos, es aquel que vio Isaías y habló acerca de él. Y al que vio Isaías capítulo 6, verso 5, Isaías dice, ay de mí, porque siendo hombre muerto, soy hombre muerto, porque han visto mis ojos a quién, al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías vio al Logos, pero ¿quién era el Logos? Dios. ¿Y quién es Dios? El único Dios. No existe un Dios que vea a otro a Dios, no existe. Usted dice, para entrar a refutar, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos para entrar a refutar. Ya demostré que el Logos es Dios mismo, Jehová mismo, y no hay otro. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. La Biblia, usted dice, Dios es uno en esencia y tres en persona. El día de ayer yo le pregunté a usted, ¿de dónde dice eso la Biblia? Y usted dijo, en ningún lado. Espero que hoy me diga también lo mismo. Ayer me dijo, no, eso no lo dice en ningún lado. No lo dice. La Biblia dice que Dios es uno. Pero ¿sabe qué dice? No hay otro además de Él. Lo dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo dice. Dios es uno, sí.
Eso lo compartimos, sí. Pero lo que no comparto yo con la doctrina ortodoxa trinitaria es que sea uno en tres personas. No lo dice nadie, ningún escritor bíblico dice eso. No existe. Pros indica una relación cara a cara. Es decir, usted dice que Dios era una relación cara a cara con Dios. Entonces, esto refuta lo primero, una relación cara a cara. Dios tiene una relación cara a cara con Dios. Sus palabras. Este Dios tenía una relación cara a cara con Dios. Lo repite usted 2 veces. Dios está con Dios cara a cara. Prostonteón, cara a cara. La expresión prostonteón, si usted no lo sabía, no indica relación cara a cara solamente. Indica que es de pertenencia. Es decir, el logos era hacia Dios, porque Dios habla palabra. No es de una relación cara a cara. La Biblia del Oso dice que el logos pertenecía a Dios. No dice que era otro Dios. La Biblia del Oso, 1562. Entonces no es una relación de cara a cara. Padre, glorifícame al lado tuyo. Entonces hay un Dios que perdió su gloria, según usted, y necesita otro Dios que lo glorifique. ¿Por qué no me voy mejor a Juan capítulo 3 y encuentro cuál es la gloria? Jesús es la gloria que viene del Dios único. Juan capítulo 5. ¿Por qué Jesús es la gloria que viene del Dios único? Ezequiel capítulo 1, verso 26 al 28. Dice que la gloria de Dios es la semejanza de un varón. Y dice la Biblia que Dios, Jehová, vendría en gloria. Isaías 40, Isaías 35, 2. Salmo 102, verso 16 dice: por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, en su gloria será visto. La gloria de Dios es la semejanza de un varón. En esa gloria Dios se manifestó. Dios no necesita recobrar gloria. ¿Necesita Dios recobrar gloria? Lo que dice literalmente Juan 17:5 es: Padre, ahora pues glorifícame en ti mismo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese a ti. Es lo que Jesús dice literalmente en el texto griego. Y eso lo podemos corroborar en Juan capítulo 13, verso 31 en adelante, donde Jesús dice estas palabras: ahora pues es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará ¿en quién? ¿En otro? No, en sí mismo, porque Jesucristo es la imagen de la gloria de Dios. Él es la imagen de la gloria del Dios invisible, no es otro Dios. Usted dice monógenes significa único engendrado. Monogenes significa único nacido. No significa único engendrado. Monogenes, único llenado, nacido, nacer. Ahora, ¿cómo es posible que un Dios sea único nacido en dónde? En la eternidad. ¿Nació en la eternidad? No nació. Monogenes significa único nacido, no único engendrado. Ahora, si es engendrado, ¿dónde fue engendrado? En la eternidad. Entonces tiene principio. Tiene principio. 2. Después le pregunto sobre Proverbios 8:12. Son 2 personas coexistentes. ¿Dónde dice la Biblia que hay 2 personas coexistentes? Eso no está en la Biblia. 1, gracias. Tercero, usted dice Dios usó su palabra. Con eso acabó usted argumentando que la posición mía es verdad. Que la palabra no era otro Dios. Que la palabra es lo que Dios hizo. Usted dijo, Dios usó su palabra para crear. Lo dijo usted. Dios usó su palabra. ¿Y qué es la palabra? El logos. ¿Y qué es lo que Dios habla? Palabra. Entonces no existe otro Dios creando. La Biblia no habla de otro Dios creador. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Solamente existe un Dios creador, Yahvé o Jehová, el cual dijo y fue hecho. Él mandó y existió, su palabra. Y esa palabra, él dijo que él mismo vendría y nos salvaría. No se cumplió hasta que él mismo vino y nos salvó. Proverbios 8 habla de la sabiduría y el Salmo 49 dice que la sabiduría es lo que Dios habla. Oí, escuchad, hijos míos, la sabiduría que sale de mi boca. Sabiduría, lo que Dios habla. Entonces, sí, vamos ahora viene a contra la tuya, sí, ven. Amén. Y no,
Dame un chance. Ya. Un chance, un motivo. Me están llamando, me está ocupando aquí el... Bueno, ya, empecemos. Creo que la interpretación que usted dio a mis palabras no eran las adecuadas. Yo dije que era una manifestación de relación, no de identidad. Cara a cara, con la palabra pros es de relación, no de identidad. Pero no obstante, usted dice que Jesús jamás como Dios perdió su gloria. Bueno, Filipenses 2, versículo 6 dice lo contrario. Dice que Jesús no tuvo como cosa a cual aferrarse, despojarse de la gloria pasada que tuvo el Padre. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, ¿por qué pasó esto? Porque Jesús, siendo Dios mismo, se hizo carne y vino a padecer en carne propia lo que el hombre debía de pagar por su pecado. Por supuesto que Jesús se hizo carne, un Dios que gozaba de una belleza, majestuosidad enorme, se hizo carne, pasó hambre, pasó angustia, se despojó de su gloria pasada, como cosa a la cual no aferrarse por ti y por mí. Creo que es una mala interpretación lo que usted acaba de dar de lo que yo dije, porque la Biblia es la que habla, no soy yo, por supuesto. La otra refutación fue que yo dije que, o sea, cara a cara, no, yo creo que cara a cara sí lo dice por pros, pero no es una forma de distinción entre dos personas que están dos dioses. Nunca haya que eran dos dioses, siempre es que fue un mismo Dios, porque la continuación del versículo dice que este verbo era Dios mismo. Por supuesto que sí. Usted dijo que Dios en el Antiguo Testamento es Dios Padre. Yo estoy de acuerdo con eso, no hay ningún problema con eso. Jesucristo es uno en esencia, esa doctrina trinitaria, en tres personas. Tres personas, no hay mezclas entre ellas, no hay diferencia de glorias entre ellas, es el mismo Dios y sobre todo a través de la simplicidad de Dios. Usted dice que Trinidad no aparece en la Biblia. Tres personas, por supuesto que no. La Biblia tampoco dice que la Biblia es inerrante, infalible. Pero como sabemos que la Biblia es inspirada por Dios, deducimos por inferencia de que la Biblia no comete errores. Pero jamás la Biblia dice que es inerrante, infalible. Sencillamente, por inferencia, nosotros decimos, el mismo versículo 1 lo dice, con la palabra pros, que el verbo estaba con Dios, no era Dios. Por inferencia, dedujimos la palabra Trinidad, porque es un concepto que no está explícito en la Escritura, pero está implícito en ella, este concepto. O sea, un Dios manifestado en tres personas. Eso no es ningún problema, eso no rompe nada de todo, ni nada de la Biblia. Son tres personas en una misma esencia coexistiendo. Eso fue lo que yo defendí, debatí muy humildemente, sin una preparación, perdonen mi eso, pero fue lo que defendí. Yo jamás dije que eran dos dioses, un Dios con otro Dios, nunca fue mi palabra. Siempre fue hablando de la doctrina de que en la misma sustancia de Dios están de una relación, relacionalmente, la persona del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Por eso es que usé la palabra unigénito. Genes no es nacido, genes es engendrado. Lo pueden ir a buscar todos ustedes, ahora es muy fácil con un internet traducir las palabras en griego y van a decir que genes es engendrado, no nacido. Monos es uno, genes es engendrado. Si quieres decir nacido, está bien. ¿Quién fue el que nació? El Hijo, no nació el Padre. Por eso es que el Hijo dice en el capítulo 17, Padre, glorifícame tú. Padre, glorifícame tú. El Hijo diciendo al Padre, Padre, glorifícame tú. No diciendo yo mismo me voy a glorificar yo mismo, yo Padre, yo Hijo, yo Padre. No tiene nada que ver. En la relación filial existe la filiación entre Hijo y Padre. Y lo vemos en la fórmula bautismal, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, eso es nunca estuvo en la Escritura. Bueno, desde el siglo I está, desde la Diaché habla de eso desde el siglo I. O sea, desde la fórmula bautismal está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir que relacionalmente hay un Hijo, el cual es unigénito porque es nacido o engendrado, pero ese Hijo que es nacido o engendrado, porque es monogenes, tiene que haber habido un engendrador o alguien que le dio que naciera. Este es
el Padre. ¿Pero será a través de María? Por supuesto que no. El capítulo 17 nos habla de que el Hijo quiere retomar la gloria que tuvo de antemano con el Padre. Padre, esa gloria que tuve contigo antes que fuesen los tiempos. O sea, el engendrado es eternamente, y lo vemos, por supuesto, desde Proverbios, diciendo que en la eternidad, desde la eternidad estaba la sabiduría personificada, donde personificación a sabiduría. Y el verbo se le da una personificación en Juan, capítulo 1, versículo 1. Desde el principio Dios dijo y hizo una distinción de personas en la misma naturaleza divina. Y eso fue lo que yo defendí. Por supuesto que creo que Jesús es el único Dios verdadero. Jesús es todo lo que Dios mismo es. No hay tres dioses, un deísmo, ni un Dios formado por parte. El Hijo, el Espíritu y el Padre forman a un solo Dios como tú cinco. No es así. Por supuesto que no es formado por parte, porque Dios es infinito. Dios no tiene principio ni final. El tiempo, el espacio no incide sobre Dios, porque es Dios mismo. Creo en un solo Dios. A Él sea toda la gloria. El único Dios que se manifestó desde el principio hasta el final. El único Dios verdadero. Siempre recuerden que la revelación de Dios es progresivamente. Lo que tenía Abraham no tenía David. Lo que tenía David no lo tienen los apóstoles. Fue progresando la revelación de Dios. ¿De quién es Dios? Tanto su carácter como su naturaleza. En el Nuevo Testamento vemos la manifestación del Hijo, que el mismo Juan hace una distinción con la palabra pros, una distinción relacional cara a cara. Creo que nosotros gozamos una relación más plena que los que vivían en el Antiguo Testamento. No completa, porque estamos en el ya, pero todavía no. Todavía no ha de manifestarse lo que seremos. Pero tenemos una relación mucho más grande. Recuerden que Cristo rasgó el velo que nos hacía ciegos. Isaías nunca tuvo lo que nos tuvimos nosotros. Jeremías nunca tuvo lo que teníamos nosotros. No tenía una relación completa de quién era el Mesías, quién era el Verbo realmente. Nosotros la tenemos. Bueno, pasamos a las preguntas. Sí, dale. Haga aquí. Haga acá. ¿Cómo es? Hazte aquí. Es la... Hazte aquí. Mi primera pregunta, ¿es un minuto para preguntar, por favor? Un minuto. Entonces vamos a las preguntas. ¿Es un minuto para preguntar? 3 para responder, Bien suave. 3 para refutar. Y se debe responder conforme a la pregunta. Sí, claro. Tanto el hermano está aquí para poner orden a mí. Lo que no sé mejor es, no sé. No hay problema. El hermano está para ponerme orden a mí. Hermano Cerrato, usted debe responder conforme lo que dijo. Efectivamente. Lo que dijo, Sí. conforme preguntó él. Si es sí, es sí. Si te preguntas sí o Si no, usted desea, puede empezar o no, preguntando. Ya. y crear explicación. No sé, claro. No. Pero se debe, ojo, se debe empezar respondiendo. Amén. Acá. Sí, porque ahí está Hágase acá. aclarando, y si no sabe, no responde. Y bueno. ¿Aclara? Bueno, mira, en las preguntas, una pregunta del hermano Cerrato hacia el hermano acá José, hace la pregunta, 1 minuto preguntando. Entonces, José tiene 3 minutos para responder algo. Si las preguntas son, diga sí, no y por qué, debe responder así. Sí, no y por qué. No es tanto él como tú. No es no sé, yo no. Oye la pregunta, sí, no y el por qué estás diciendo eso. Se le puede aclarar. Amén. Entonces, vamos allá. Dale. José, usted me dijo esto aquí y lo acabé de anotar. Usted dice aquí, creo que Jesús es el único Dios verdadero. Sí. Dice usted, creo que Jesús es el único Dios verdadero. Juan 17:3, la cláusula A. Jesús dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está hablando del Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Logos, usted me dijo que el Logos era el único Dios verdadero. Mi pregunta es, referente a su afirmación, creo que Jesús es el único Dios verdadero. Mi pregunta es, este Jesús, que es el Logos, el único Dios verdadero, ¿es el mismo Dios, único Dios verdadero, que es el Padre de Juan 17:3, la cláusula A, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero? Ese es el Padre. Un momento, no he terminado. Este Jesús, que usted dije que es el único Dios verdadero, ¿es el mismo Dios verdadero
el cual es el Padre, de Juan 17:3? Sí, no, ¿por qué? Sí. No, espere, lea el tiempo. No, muy bien. Ahí. Es sí, es el mismo Dios verdadero en sustancia, pero relacionalmente. No te preguntó si es en sustancia. Te preguntó, la pregunta es si es el mismo Dios Padre. El verdadero. Dios Padre El verdadero. Padre, ojo, la pregunta de José. Sí, no. José, ¿Por qué? la pregunta vuelvo, ojo, te vuelvo a hacer la pregunta. No, te vuelvo a hacer la pregunta. Tranquilo. José, usted nos dijo, creo que Jesús es el único Dios verdadero. Dijo usted, ¿listo? La Biblia dice, Juan 17:3, dice así, dice, Jesús dice, hablando al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mi pregunta es, este Jesús que usted dice que usted cree que es el único Dios verdadero, ¿es el mismo Dios verdadero, el Padre de Juan 17:3? La cláusula A, ¿sí o no? La respuesta no puede ser una respuesta simplista. Tengo que decir porque yo soy trinitario. Sí. Es el mismo Dios verdadero. Espera. Deja que haga la exposición para entenderlo. No, pero ¿me entienden? No. No, pues el problema es que Tiene que decir un Sí, lo Siempre, bien. pon pausa, pon pausa. Ninguno ahí se puede meter. ¿Vale? Pon pausa. Tiene que ser sí, no. Tu respuesta ahí tendría que estar diciendo no y el por qué. El problema es que mi respuesta puede ser porque soy trinitario, no puedes llevarme a un pasillo cuando usted quiera. No, yo tengo que dar una respuesta Pero como es que es. ese pasillo lo puedes llevar tú también a él. Sí, es el único Dios verdadero, pero la El persona Padre. que habla no es la misma. No. Yo te pregunté eso. Un momentico. Yo te pregunté el Padre. El Padre. A ver, un momentico, José, Ya, un momentico. ya, Un momentico. Mira, Filialmente. espera, un momentico, mira. La pregunta es basada en un sí, no y por qué. Si te están diciendo, mira acá la pregunta, si te preguntan así, a ver si capté, como moderador voy a hablar, si te preguntan, si tú estás diciendo que el Logos es el Dios verdadero, el completo Dios verdadero, el único Dios verdadero, y te están diciendo, es el mismo Dios verdadero que Jesús dijo, que te conozcan a ti, el Padre, el único Dios verdadero, tu respuesta es el sí, no, ¿y por qué? Yo no te estoy preguntando si es la misma sustancia. ¿Por qué? No. Sí, entonces debe responderme, sí es Jesús. ¿Y por qué? Jesús sí es el mismo Dios verdadero, el Padre. Sí, porque. O sea. Voy, ya. Mano, disculpa. Voy, perdóname. Bueno, la respuesta es sí es el único Dios verdadero. Pero ¿por qué sí? Porque goza de la misma sustancia que el Padre. En la relación filial no es el mismo Padre que está hablando, es el Hijo. Es mi respuesta, tienes que entenderme. No puedo darle la respuesta. Dale. Bueno, ¿ya? ¿Todo el tiempo ya? La pregunta es- Dale. No, porque 3 minutos. No, 3 minutos. Haga la contrarrefutación. 3 minutos de la míos. respuesta tuya. Claro, sí, no. dale. Mire, José le acabo de preguntar, porque él dice que Jesús es el único Dios verdadero. Creo que Jesús es el único Dios verdadero. ¿Sí? Resulta que la Biblia dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el Padre es el único Dios verdadero. No dice sustancia es el único Dios verdadero. No dice, en ninguna parte. Jeremías en el capítulo 10, verso 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Rey vivo, Dios eterno. Para Jeremías en el capítulo 31 y en el capítulo 3, verso 4, Jeremías dice que Jehová, el Dios verdadero, es el Padre. Jesús ratifica lo mismo, que el Dios verdadero es el Padre. Nunca la Biblia dice que el Dios verdadero es una sustancia. Usted dice, para mí, pero para usted no es lo que dice la Biblia. Yo cambiaría, cuando usted me pregunte le voy a decir, la Biblia dice. Usted dice, para mí. Ahora, la Biblia dice que el único Dios verdadero es el Padre. Y cuando te pregunto, Jesús, el único Dios verdadero, ¿es el mismo Dios verdadero el Padre? Tú dices sí, entonces afirmas que Jesús, siendo el único Dios verdadero, es el Padre. Es el Padre. Ahora, ¿tienes razón? Porque Pablo llama a Jesús Padre.
como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, yo seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis a mí por hijos. Jesús es el único Dios verdadero, el Padre. Bien, ahora pasa a hacerle un minuto y una pregunta a él. No puedo seguir con eso. No. Cambio, No, ya, no, ya, no, cambio. no. Disculpa. Ya, ahora va la pregunta Una pregunta. tuya hacia él. Él te la va a responder y después tú se la vas a contrarresponder. Yo la anoto. Ya, dale. O sea, ¿cómo puede el verbo estar con Dios si es el mismo en persona? ¿Cómo puede estar el verbo con Dios si es el mismo en persona? Le voy a mostrar cómo es que el verbo es el mismo en persona, siendo el verbo. Primera de Pedro, mira lo que le digo. Primera de Pedro. No, yo tengo 3 minutos, yo no te puedo esperar. Yo no te puedo esperar. Primera de Pedro dice, los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora, vamos a ver quién era esa persona. En el libro en el Isaías 35, 2 y 4, esa persona era esta, Isaías 35, 2 y 4. Dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Decía los de corazón apocado, verso 4. Esto está en la Biblia Torres Amá, en la Biblia española, en la Biblia versión española hispanoamericana. Dice, decía los de corazón apocado, esforzados no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. ¿Cuál Dios? Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Esa persona que es Dios, que es el Logos, es la misma persona que dijo que vendría, que él hablaba que él hablaba, yo mismo que hablo, estaré presente, que habla Dios, Logos. ¿Y el Logos quién era? Dios, la persona que dijo que vendría a salvarnos. Ahora, Isaías 37, 16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Ese Jehová dijo que él mismo vendría en persona a salvarnos. No son dos personas separadas o distintas. Dios se hizo persona, se hizo hombre para venir a salvarnos. Por eso dijo, yo mismo que hablo estaré presente. ¿Cómo se hizo presente siendo la misma persona? Esta persona para venir a salvarnos. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Dice, y él mismo estará con ellos. No existe dos personas. O sea, no te interrumpí porque quería escucharte, pero no respondes mi pregunta. ¿Por qué si es la misma persona se usa la palabra pros con Dios? Si es el mismo Dios, porque este Dios está con Dios. Con Dios. Ahora, ¿quiere que le responda? Bueno, le respondo. Sí, le respondo. ¿Cómo? La expresión pros, sí, como la usa la Biblia del oso, sí, pros tonteón. ¿Ah? ¿Es Norera? No, la Biblia del oso no es la Reina Valera. No, qué pena me da contigo. No, es alemana. Sí. No. La Biblia del oso dice que el verbo pertenece a Dios. No dice que es otro Dios. Es con relación con Dios. Y el verbo es con relación con Dios. Es decir, que es lo que Dios habla. Ahora, ese verbo es lo que Dios dijo. Ya se lo leí. Isaías, Jeremías, dice acá, palabra de Jehová, dice aquí. Dice, las palabras del Dios viviente de los ejércitos, Dios nuestro. ¿Qué es la palabra? Lo que Dios dijo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por eso guarda relación. No porque sea otro Dios, sino que la palabra pertenece a quién. Es lo que Dios habla. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahora, no sé si el verbo para usted es otro Dios que estaba junto a Dios, porque eso fue lo que usted nos dijo. Yo no encontraba eso en la Biblia. Entonces, la Biblia del oso sí es la Biblia de reino. Se puede buscar información. Usted me dijo Reina Valera. Bueno, es la Biblia de que soy reino. Bueno, ese no es el tema, El tema es ¿otra pregunta más? No, Ya, él tiene ahora que contrarrefutar. Por eso sí. La contrarrefutación de lo que él dijo. No es otra pregunta. ¿Te corresponde? Sí, lo que él ha hablado está llevándome siempre al Antiguo Testamento diciendo de que Jesús era Jehová del Antiguo Testamento. Por supuesto que lo sé. Jesús es el Dios del Antiguo Testamento y es el Padre, como dice Isaías. No lo niego, pero no es la relación filial, es una relación pactual con su pueblo.
Cada vez que en la Biblia se habla de unigénito, no es una relación pactual, es una relación filial, una relación entre un padre y un hijo del mismo género. Por supuesto, por ejemplo, si Jesús es el unigénito, ¿por qué tú y yo somos hijos de Dios por adopción? No tenemos la misma esencia divina. Sin embargo, el unigénito de Dios sí la tiene. Vamos a una pregunta ahora del hermano a la segunda ronda de preguntas, que es la segunda pregunta del hermano Alex hacia ti. José, usted me ha dicho a mí que existe un Dios en tres personas que son consustanciales. Tres personas consustanciales, me ha dicho usted a mí. Y que por eso el verbo prostonteón, que es el verbo, que es Dios, está junto a Dios. Que eso indica una relación de personas prostonteón, que indica las tres personas. Mi pregunta es, ¿usted me puede dar un solo texto bíblico, uno solo, que diga, Dios son tres personas consustanciales que está en la Biblia? ¿Sí o no? Ojo a mi pregunta. Usted nos dijo, Dios es uno en esencia y tres en persona. ¿Según por qué? ¿Sí o no? No, sí, no, discúlpeme, todavía no. Espere que le dé el tiempo. No, porque, o sea, yo me confundí, disculpe, yo me confundí, pensaba que era sí, no, y por qué. No, pero es que no, ¿por qué? No. No, ahora, vuelvo y repito, cuando yo te pase el micrófono. Muy bueno. Cuando te pase el micrófono. José, usted como una persona misionera de la iglesia reformada bautista, nos dijo aquí delante de la concurrencia que Dios es uno en esencia y tres en persona, y que por eso vemos la relación prostonteón, Dios cara a cara con Dios, que por eso vemos esa relación. Mi pregunta es, ¿usted me puede dar a mí, bíblicamente, para validar su argumento prostonteón, sí, una sola cita bíblica, una en donde usted la quiera mostrar, que existe un solo Dios en esencia y tres en persona, sí o no? Juan 1:1. No. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios sustancial. No. ¿Y por qué? Porque... No, José, escucha. ¿Pero por qué? No, escucha, José. Mira, le he preguntado, José. ¿Me quedo sí o no? José, escucha. ¿Usted me puede dar un solo texto que diga, Dios es uno en esencia y tres en persona? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No, conteste. No, porque no todas las doctrinas son explícitas, como por ejemplo la doctrina de que la Biblia es inerrante e infalible, pero deducimos, porque es inspirada por Dios, que Dios no comete fallos. Por eso es que nosotros deducimos de que la Biblia es inerrante e infalible. Búscame un solo versículo en la Biblia que diga que la Biblia es inerrante e infalible. Primeramente, aquí no estamos debatiendo si la Biblia es inerrante e infalible. Ese no es el tema. El tema es Trinidad, unicidad. Ese es el tema. Segundo, usted nos ha dicho a nosotros que la Biblia dice que Dios es uno en esencia y tres en persona, y que por eso aparece la relación prostonteón, que son dos, que son uno en esencia. Le he preguntado si eso existe en la Biblia, usted me ha dicho que no. Al igual como la anterior pregunta, le he preguntado si Jesús, siendo el único Dios, es el mismo único Dios, el Padre. Usted ha dicho que sí. Y acaba de ratificar que Jesús es el único Dios, el Padre. Pero que ese único Dios Padre tiene otro único Dios que es Padre. Pues nos ha dicho usted. Es el único Dios porque hay una relación filial. Entonces, su argumento es extrabíblico, antibíblico, porque la Biblia dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Un Dios y Padre nomás, no existe más, no existen ni dos dioses, ni tres dioses, no existe un Dios en esencia y tres en persona. La Biblia dice, Dios es uno y no hay otro además de él. Y ojo, la Biblia nunca dice que Dios sea esencia. La Biblia no dice eso. Yo no lo he encontrado. No dice la Biblia en ninguna parte, Dios es una esencia. La Biblia dice que Dios es un ser divino, o se le llama Dios, y dice, así dijo Dios, así dice Dios, así habla Dios, y se le dice Dios porque es el creador, el hacedor de todo. Las esencias no hablan, y la esencia, si es así, entonces la esencia habló y dijo Dios. Las esencias no hablan, solamente los seres racionales son los que hablan, y vemos a Dios hablando. Ahora te toca una pregunta. No puedo. No, ya, porque es la compra. Ahora tengo una pregunta tuya para ellos.
Bueno, yo anoto aquí. ¿Por qué Juan usa pros y no en para mostrar que hay relación y no identidad? La misma pregunta, la primera. Es la misma pregunta. La misma pregunta. Vuelvo y aclaro, la expresión prostonteón no habla de identidad. No habla de identidad. De relación. Relación. Pero usted acaba de decir que es identidad. No, sí. Usted acaba de decir que es identidad. Pregunta, me pregunta aquí. La vuelvo a decir otra vez. Ajá. Para preguntarlo. Ya. ¿Por qué Juan usa pros y no en para mostrar relación y no identidad? La relación prostonteón, y se lo voy a mostrar aquí, como aparece en estos versos que le voy a mostrar. Hebreos 2:17, primera de Juan 3:21. Ahí aparece la expresión prostonteón, primera de Juan 3:21. Miremos qué dice primera de Juan 3:21. Prostonteón. Entonces, si dice que el verbo que era con Dios era, según es, una relación de identidad, primera de Juan 3:21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende confianza, tenemos prostonteón en Dios. Oiga bien lo que dice, prostonteón en Dios. Entonces eso significa que nuestra relación con Dios es que yo sea otro Dios igual a Dios. Si nuestra relación dice prostonteón, confianza, tenemos prostonteón en Dios. Entonces indica que yo soy Dios. Como usted nos acaba de decir que Dios estaba con Dios cara a cara. No, se le estoy afirmando, son preguntas retóricas. Son preguntas retóricas. Prostonteón, mi relación con Dios, ¿indica que yo soy otro Dios? No, y ahí está, en Dios. Escuche bien, en Dios, afirmado que el verbo no era relación cara a cara, sino que lo traducen aquí, en Dios, prostonteón, en Dios. Mire que sí significa en Dios. ¿Dónde estaba el verbo? En Dios. ¿Por qué? Porque el verbo es lo que Dios habla, la palabra. Porque Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Mire, mire que aquí lo tengo marcado ya. Aquí lo tengo marcado ya. Mire, 3:21. Prostonteón. Y se traduce como en Dios. ¿Dónde estaba el verbo? En Dios. En Dios. Porque Dios habla. Porque por la palabra, el logos de Jehová. En Dios. No soy refutado. Contra reputación. No, a ver. Por supuesto que el cristiano está en Dios porque ha sido adoptado por Dios mismo. El Espíritu Santo muere en nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo. Por supuesto que estamos en Dios. Entonces, vamos ahora a la... Ya tienen dos preguntas cada uno. Pasamos a la tercera pregunta, que es la última. La última del hermano Alex para hermano José y de José hacia él. Vamos, hermano Alex. Usted me puede dar, usted nos dijo que prostonteón indica que Dios, que es el verbo, está cara a cara con Dios, que es el Padre. La Biblia me habla a mí del logos, antes de la encarnación, me habla a mí del logos. Pero me dice que era la palabra, lo que Dios habló. Logos. Le voy a decir esto. Como usted nos dice que prostonteón es relación cara a cara, frente a frente, de relación, claro, yo me tengo que relacionar con él cara a cara. Usted me puede dar a mí Jeremías, Isaías, Malaquías, el Salmo, donde diga Dios, o diga alguno de estos profetas, que con Dios cara a cara había con él un Dios llamado el Logos. Literal, sí, no. Si su respuesta es sí, me da a ver el verso. Que diga, hay un Dios Logos que está cara a cara con Dios. Ojo donde le estoy preguntando, Malaquías, Isaías, Jeremías, Miqueas, los Salmos. Ojo donde le estoy preguntando. ¿Me puede dar donde diga, el Logos es Dios que está cara a cara? ¿Me puede dar el texto, por favor? ¿Sí o no? Hay que responder, ¿es solo sí o no, sin por qué, o sí o no? Sí, no y por qué. Sí o no, ¿por qué? Sí. O sea, por supuesto que no. Porque el Antiguo Testamento no tenía la revelación completa. Sabemos, todo cristiano, que la revelación de Dios ha sido progresivamente. Todavía no. Ningún
hijo de Dios del Antiguo Testamento sabía cómo iba a ser el Evangelio. Ninguno iba a saber cómo iba a ser la manifestación del Verbo. Ninguno iba a saber cómo iba a aparecer el Cristo. No tenía la revelación completa. Nosotros no sabemos ni siquiera cómo va a ser nuestros cuerpos glorificados. No sabemos, solo sabemos que seremos semejantes a Él. Nosotros no sabemos cómo será la ciudad celestial, porque la revelación de Dios es progresivamente. Y si se infiere que la ciudad celestial va a ser con calles de oro, y eso es un lenguaje que no es literal. ¿Puedo? ¿Ya? José, qué pena me da con usted. Me da mucha pena. En el libro del profeta Miqueas dice, usted dice que es progresiva, ¿no? Sí, claro. Y dice, entonces los profetas eran unos, Dios primeramente, o sea, y infiero, usted habla de inferir, infiero en lo que usted dice. Dios es un tipo tan malo, que le tapó a los profetas lo que él iba a hacer. Entonces Miqueas miente, porque dice, no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cómo que progresivo? No es progresivo. Si usted me dice a mí que el Logos es prostonteón cara a cara, es porque Dios le dijo a sus profetas que vendría un Dios llamado Logos que estaría con él cara a cara. Porque Dios dice, no le ocultará nada el Señor mi Dios a sus siervos los profetas. No hará nada sin que se lo revele. No haría nada. La Biblia me dice a mí, Jeremías, Isaías, Daniel, los profetas dicen que el Logos de Dios es lo que él habla y dijo. Y en ese Logos dijo que él mismo que hablaba, Logos, estaría presente. Así es la palabra que sale de ¿dónde? De mi boca. Por eso la palabra estaba cara a cara con Dios. Era en Dios, porque la expresión prostonteón significa en. Y se lo demostré. Primera de Juan 3:21. La expresión prostonteón es en. El verbo estaba ¿dónde? En Dios, que es su palabra. Y ese verbo, que es Dios, se hizo carne. ¿Pregunta o otra cosa? No, pregunta, no, esa fue la contrarrefutación. Ahora, acerca de la relación progresiva de Dios, ¿usted cree que Abraham sabía lo mismo que sabemos nosotros en el presente? Bueno, la respuesta es no. La respuesta es no. Pero ojo, que Abraham no fue profeta de la gracia. Ojo con eso. Abraham no fue profeta de la gracia. ¿O sí? ¿Qué profecía dio Abraham acerca de la gracia? ¿Qué profecía? No le estoy, es pregunta retórica. Escuche bien, pregunta retórica. ¿Qué profecía dio Abraham de la gracia? Pero Isaías sí dijo, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Dios mismo en persona. Jeremías dijo que el autor del nuevo pacto es Jehová. ¿Y Jehová quién es? El Padre. Y que esa era su Logos, su palabra. Malaquías dijo lo mismo. He aquí, Malaquías capítulo 3, verso 1 y 2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Ha dicho Jehová el Señor. Y vendré a vosotros, dice el Señor. Ellos profetizaron de la gracia destinada a nosotros. ¡Ojo! Pedro dice, hablando no de Abraham, dice, los profetas que profetizaron de la ¿qué? De la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona. Y ellos sí dijeron, ¿qué persona vendría? Malaquías dijo Jehová, Isaías dijo Jehová, Jeremías dijo Jehová. ¿Y quién es Jehová para los profetas? El único Dios, el Dios verdadero, el Padre, y no hay otro. Usted me dice a mí que Jesús es Jehová el Padre, pero que tiene Padre. Entonces Jehová el Padre, que es el Padre de Jesús, ¿es nuestro abuelo? Ya que el Padre tiene Padre. La pregunta de la hermana. No, yo quiero, sí, Frank, porque yo quiero que deje esto para un momento, como para este momento. El tiempo que usted le concedió a él de terminar al principio, cuando él expuso, que terminó y él expuso más, terminó de exponer lo que él quiere exponer, ese pedacito yo lo guardé para un momento como este. Que te deje concesión conmigo. Esa concesión conmigo también.
contrarrefuta ahora lo que él te dijo. Por supuesto. Esa era tu pregunta, ¿bien? Jehová le dio por gracia a Abraham, de tu simiente vendrá alguien en que sean benditas todas las naciones. Es dado por gracia, porque Abraham pertenecía a la gracia. El pacto de obra era directamente con Adán. Si tú haces esto, vas a tener esto. Pero le dio a Abraham gratuitamente por gracia, de tu simiente vendrá alguien en el cual sean benditas todas las naciones. Por gracia. De Adán en adelante, todos los profetas que hemos tenido, todo lo que hemos tenido es dado por gracia. Ah, bueno, entonces, si es así, usted acaba de confirmar que Dios no le ocultó nada a los profetas, que se lo reveló, y usted dijo que era una revelación progresiva. Lo acabo de confirmar. Entonces, vamos a hacer algo, gloria a Dios. Yo sé que en el sazón de... no, los muchachos estuvieron bien. Pero yo sé que en la sazón para allá, el pastor le dice, ¡ay, aguanta, hermano! Yo sé que es el deseo no, pero tiene que ser como lo estamos haciendo, con orden, con amor, con cariño, amén, mirando, analizando. De todas maneras, el video está grabado ahí para que después se lo hagan llegar a José, él lo pueda ver, nosotros lo podamos ver y poder. Entonces, podemos pasar, si quieren, a alguna pregunta de... Ya, por el tiempo. Bien, ok, él me lo dijo desde el principio que estaba algo cogido con el tiempo. Entonces, entonces, unas palabras para que te despidas. Sí, bien. Sí, no, el té, por supuesto. Yo quisiera dejar claro, ¿no?, que para nada hay una enemistad. Siempre tenemos que recordar lo siguiente. El segundo gran mandamiento, el decálogo, se divide en dos mitades. Amarás a Dios con todo tu mente, tu fe y tu corazón, y otra mitad es amar al prójimo como a ti mismo. A pesar de tener diferencias teológicas, creo que lo más importante es amar al prójimo como a mí mismo. No quiero realmente irnos aquí con una enemistad. Vivimos en el pueblo, usted vive en Colombia, pero quiero que sepa que tienes un amigo aquí. Realmente mi casa está ahí para usted y... Hermano, dale. Dame decir un momentico algo. Dale, ven acá. No. A ver, porque en realidad mi exposición no era, lo que yo quería decir, no era nada en contra de él. No. Al contrario, yo lo que quería era que le dieran la oportunidad a que él se expresara totalmente. ¿Por qué? Porque él habla bíblicamente. Y si queremos enseñarle algo, tenemos que oír totalmente lo que quiere decir. Fue lo único que quise decirle. Déjalo que se exprese totalmente. Hermano, Entonces, amén. él sabe cómo enseñarle y cómo decirle. Amén. Pero ¿qué sucede en este ambiente? En este ambiente hay un formato a guardar que no puede ser quebrantado, porque entonces caemos en pisarnos lo que es las palabras. El formato lleva a un acuerdo antes que empiece y hay que guardarlo estrictamente hasta el final, porque si no nos estamos pisando la palabra. Por eso, disculpe, dije paren, espera. José quería hablar y dice aguanta. Además, hace rato, bueno, ya le está ducho en estos temas de conversación, no tuve que decirle nada. Lo único que le decía era tiempo, justo al tiempo tenía que parar. No le di trecho ni un minuto te regalo, hermano. No puede ser, hay que ser justo. Ahora, yo sí quiero, si hay alguna pregunta, por ejemplo, de los muchachos, de ustedes, ¿quieren alguna pregunta? La pregunta ¿No? que yo le decir era A José. al hermano de José. Vamos a satisfacer. La pregunta siguiente, para usted, Sí. ¿quién es Melquisedec? Porque usted está diciendo... Melquisedec es una cristofanía del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es este que dijo Pablo? ¿Quién es esta que Abraham le dio los diezmos? Para Abraham, ¿quién era Melquisedec? Recuérdate Estás hablando... Recuerda que Melquisedec era un sacerdote superior al levita. Históricamente se considera Melquisedec como una cristofanía. ¿Qué es cristofanía? El hermano quizás lo pueda... No. ¿Sí? O sea, cristofanía es una presencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es, A ver. ¿sabes qué? Tú dices que Abraham, entonces Abraham A ver. sí sabía. A ver. La palabra El plan de salvación. cristofanía no está en la Biblia. No está en la Biblia. La palabra teofanía sí está en la Biblia.
Entonces, Melquisedec no es una cristofanía, sino que es una teofanía. La palabra teos, ojo, primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, óigame bien, primera de Timoteo 3, 16 dice, teos efanorece. Óigame bien, primera de Timoteo 3, 16 dice, teos efanorece, significa teosfanía, es decir, Dios manifestado. Cristofanía, teofanía, claro, teofaneo, teosfanero, teofanía, teosfanero, teofanía, Dios manifestado. La palabra cristofanía no aparece. Lo que se ocurre en el Antiguo Testamento no son cristofanías, son teofanías. Dice Manoah, ciertamente moriremos porque a Cristo hemos visto. No, porque a Dios hemos visto. Dios. Y para los judíos solamente hay un Dios. ¿Quién? El Padre. El Padre. Entonces, Melquisedec no es una cristofanía. Melquisedec es una teofanía. ¿Qué quiere decir? El nombre Melquisedec quiere decir rey de Salem, que quiere decir rey de justicia. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces yo pregunto, ¿sabía Abraham o no sabía? Claro, claro. Yo lo digo por la... sabía. No se No, una otra pregunta. Otra pregunta. En lo que preparan el té, en lo que preparan el pre. Otra pregunta. Otra pregunta. A ver, una pregunta para cualquiera. No, no. Vamos. Pero no. No, ya hice la pregunta. Bueno, yo le tengo una pregunta. No, yo se la tengo, claro. No, yo le tengo una pregunta. No, yo le tengo una pregunta. Mira, ahora es la que él le decía ahorita eso, porque él mismo antes de empezar dijo que no estaba preparado. Yo le tengo una pregunta. Dentro, a ver, dentro Tú dices que no, del manito, pero yo quiero la oportunidad. dentro del contexto, cuando Manoah dice a Dios hemos visto, ¿a quién se refiere? Al único verdadero, al Padre. ¿A quién? ¿Al Padre? ¿Ya está? Sí, pero no, recuerda, oye, déjame hacer decisión. No es la misma relación filial de padre e unigénito que relación de Dios con su pueblo. Es paternidad pactual, paternidad filial. No, pero usted, ¿a quién vio? A Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Dios Padre Israel. El Dios Padre Israel. Israel, sí. ¿Y quién es ese? ¿Jesús o quién es? Dios. Pero Jesús, Dios Jehová. ¿a Dios quién Jehová. vio? ¿Cómo? Dime. Sí. Es Jesús. No, a Dios. ¿Pero cuál Dios? El único que hay. Dios verdadero. Entonces Jesús es Dios. Él no vio a una persona determinada. Recuerda, aquel. Dime. A ver, no entiendo. Dime. Dice Manoah que Sí. vieron a Dios. Sí. No dice vieron a Cristo. Sí, claro. Ustedes, No, claro. ustedes los reformados, disculpen. Sí, reformados. Ustedes los bautistas reformados dicen que lo que ocurría en el Antiguo Testamento Claro. eran cristofanías. A ver. Pedro en la banca que Déjame dice. explicar. Dale, un segundo. Aparte de mí, Señor. Un segundo. Un segundo. Porque el Señor, Un segundo. Entonces, si usted me dice que Manoah y su esposa vieron a Jehová, el único Dios verdadero, el Padre, si ustedes dicen que esos son cristofanías, entonces Jesús Si Manoah- es el único Dios verdadero, el Padre al que vio Manoah. Si Manoah pudiera entender, si Manoah pudiera entender que él era el Cristo que había de venir, Es lo mismo. no podía tenerlo, no saberlo, porque Abraham no podía tenerlo, David no podía entenderlo. De hecho, el judío, ¿sabes por qué Marco usa la expresión secreto mesiánico? Hacía las maravillas y decía, ve, pero no digas lo que yo hice. ¿Por qué? Porque el judío está esperando un Mesías al estilo davídico. Alguien que... Déjame terminar, por favor. No me ha respondido. No podía entenderlo, porque ningún judío iba a entender. ¿A quién vieron? ¿Al Cristo o vieron a Dios? A Dios, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero, Sí, el Padre. esa pregunta ya, sí, ya. El Padre. Dale. Ya, el Padre. Eso indica, mire, la doctrina reformada
Bautista, que no tiene ni 50 ni 100 años, tiene siglos, diciendo, ¿ah? 1100 qué? 1000 qué? 1006. Sí, la doctrina bautista, la bautista son de las doctrinas más antiguas, ¿sí? La doctrina bautista lleva siglos diciendo que al que vieron en Cristofanías fue a Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Usted nos acaba de decir que Manoah vio al Padre Jehová, lo cual es acertado, y que Cristo es el Padre Jehová. Usted acaba de acertar, ¿sí? Acaba de acertar. ¿Por qué? Porque un judío no les fue encubierto nada. A los judíos no les fue encubierto nada. A los discípulos tampoco. No les fue encubierto nada. ¿Por qué? Porque Moisés mismo les dice, a ti te fue mostrado, hablándole al pueblo. A ti te fue mostrado. Es decir, Dios no les encubrió nada a ellos. Así le dijo a los discípulos también. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Muy bien. Entonces, usted, José, acaba de derrumbar siglos de la doctrina reformada bautista. Porque la doctrina reformada bautista dice que a Dios no le vieron al Padre, que al que vieron fue a Cristo, por eso llaman Cristofanías. Y usted acaba de decir que al que vieron fue al Padre Jehová, el cual es el mismo Cristo. Porque ahí no puede decir otra Entonces, cosa. no es otro. No es otro. Es más, por eso Manoah dice, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y la mujer le recalca y le dice, ojo, no era cualquiera. Si Jehová o Yahvé o Yahweh o el Yo Soy o el Yuhet Bajei nos quisiera matar, ciertamente no nos habría revelado esto que nos ha dicho, ni nos los habría comentado. ¿Ya? No los habría hecho. Versículo, como Hebreos 1, del 1 al 2, nos dice, Sí. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, en los posteriores días, nos ha hablado ahora por el Hijo, no por los profetas, por el Hijo. Ajá. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Dale. 3 del 4 al 6. Tengo una El misterio pregunta. de Cristo, Hasta ahí llegando. el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer. El misterio de Cristo en otras generaciones no se dio a conocer. No. No, es la Biblia, Efesios 3:46, no soy yo, Ajá. es la Biblia. Sí. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Es la Biblia. ¿A quién? Yo soy ¿A quién? bíblico, ¿A no quién? biblicista. ¿A quién? ¿A quién? A sus apóstoles y profetas. profetas. ¿Cuáles profetas? Los de la iglesia. Los de la iglesia. Bueno, yo le voy a preguntar. Escúcheme. No, venga, usted me acabó. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo, Sí. a los padres por los profetas. ¿Cuál Dios? Habló más plenamente. ¿Cuál Dios? Sí, pero estamos hablando de que no es la misma relación en el ¿Cuál pasado que en el Dios? presente. ¿Cuál Dios? Pero vamos a seguir en ese tema o en el otro. Brincamos ahora. Vamos a brincar. ¿Cuál Dios? ¿Cuál? Usted dijo. Pero es este, Oye, el eso otro. lo dijo usted. Yo Que lo dije. Dios. Seguimos el mismo tema. Oiga. Yo dije que la revelación de Dios Testamento es la misma que el nuevo. Oiga. Dicen que no, que es la Usted me misma. tomó Hebreos 1. No, yo no dije que era la misma. Usted me dijo, oigo, venga, Hebreos 1. Sí, es Dios. ¿Quién? Es Dios. ¿Cuál Dios? El Padre. El Padre. Sí. Y dice, muchachos, Es Dios, es Dios, el muchachos, Padre. escuchen, Es el Padre. escuchen. ¿Cuál Dios? El Padre. Dios, habiendo hablado en otras maneras El Padre de Israel. a los padres por los profetas. Eso. ¿Nos ha hablado en quién? ¿Cómo? ¿Nos ha hablado en quién? No entiendo. Ah, en los apóstoles profetas. No, sí, sí. pero ¿quién nos habló en esos posteriores días? El Hijo. ¿En quién? ¿En el Hijo? En el Hijo. Sí. La pregunta es, ¿Quién es el Hijo? no, ¿dónde estaba el Padre cuando hablaba por el Hijo? ¿Cómo? ¿Dónde estaba el Padre cuando hablaba por el Hijo? Bueno, en Getsemaní está el Hijo arrodillado de Jesús. No, Padre. oiga mi pregunta. No. ¿Dónde estaba el Padre? Porque dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Dónde estaba el Padre cuando hablaba por el Hijo? ¿Dónde está el Padre Sí. cuando hablaba? Facilito. No. Es que Dios es omnipresente. No, ¿dónde estaba ¿No puede el estar en un Padre? lugar específico? Óigame bien. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Dónde Sí. estaba el Padre cuando hablaba por el Hijo?
en el Hijo porque el Padre está en el Hijo. El Padre está en el Hijo. Escuche bien, escuchen. Escuchen bien. La Biblia dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Dónde estaba el Padre cuando hablaba por el Hijo? ¿Dónde estaba? En el Hijo. Jesús mismo lo dijo, el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí. Las palabras que habéis oído no son mías, sino que son del Padre. El Padre que mora ¿dónde? En mí. ¿Y qué dijo cuando dijo eso? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. No es una relación filial, es una observación. Ya, Jehová será visto sobre vosotros. Jehová será visto sobre vosotros, ¿no? Y dice que el Padre estaba ¿dónde? Por el Hijo. O sea, es decir, yo tengo una pregunta. Tengo entendido que la gramática griega ahí no dice que Dios nos ha hablado por el Hijo. Tú que sabes griego, creo y entiendo que dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado en Hijo. Amén. en el texto griego no dice por, en el texto griego dice en, es decir, dentro, dentro. El texto griego no dice por, dice en. En estos postreros días nos habló en Hijo. Es más, la Biblia de Pablo Besón, ojo atrás, la Biblia de Pablo Besón lo ratifica. Es más, la Biblia de Pablo Besón dice, siendo él el resplandor de su gloria, la imagen misma de la persona de él, hipóstasis de la persona de él. Es decir, el Hijo no es otra persona distinta al Padre. El Hijo es la persona del Padre. Por eso el Padre habló en Hijo, porque Dios fue manifestado en carne y solamente hay un Dios, el Padre. Dale, manito. En el Hijo La semana que viene vamos a hacer Dale, man. más. Para el jueves, Vamos a conversar más plenamente. Sí. Para el jueves, Estoy limitado. Yo podemos